No es casualidad que estés viendo esto justo ahora. Quizá has escuchado hablar de María Magdalena como una figura secundaria, una mujer a los pies de Jesús, o incluso víctima de siglos de malentendidos. Pero lo que pocos saben es que hubo 3 milagros, 3 momentos de intervención divina en su vida, que no solo transformaron su alma, sino que alteraron el curso de la historia de la humanidad. Y esos 3 milagros están tan conectados contigo como lo estuvieron con ella. Esto no es solo un relato bíblico. Es una invitación a mirar de frente lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado, una vida marcada por errores y una fe que no se rinde. Porque si esos milagros ocurrieron en ella, pueden ocurrir en ti también. María no era una santa cuando Jesús la encontró. La Escritura nos dice que de ella salieron 7 demonios, lo cual implica una vida atravesada por tormentos profundos, oscuridades internas que muchas veces no se ven desde fuera. ¿Cuántas veces hemos caminado con máscaras, aparentando paz mientras dentro llevamos cadenas invisibles? María conocía esa oscuridad. No era una mujer cualquiera. Era alguien que había sido dominada por fuerzas que la desfiguraban por dentro. El primer milagro en su vida no fue público ni espectacular. Fue personal, silencioso. Fue la liberación. Cuando Jesús la miró, no la vio como la veían los demás. No vio su pasado, su vergüenza, sus heridas. Vio su alma. Y con una sola palabra, con una sola orden, los demonios huyeron. El alma de María se llenó de luz. ¿Puedes imaginar lo que significa ser libre después de años de tormento? Ese fue el primer milagro, la liberación del alma. No hay milagro más poderoso que ese, porque cuando Dios entra en la parte más rota de ti y decide restaurarte, toda tu historia cambia. Ya no eres una víctima de tu pasado, eres un testimonio viviente de su poder. Después de ese encuentro, María Magdalena no volvió atrás. No se quedó en su aldea contando lo que había vivido. Se convirtió en discípula. No por título, sino por entrega. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Y aquí ocurre algo profundo. Muchas veces pensamos que el milagro es el final del proceso. Pero para María, el milagro fue solo el principio. Y así comienza el segundo gran milagro, el llamado. Porque cuando Dios te libera, no lo hace solo para darte paz. Te libera para enviarte, para usarte, para escribir con tu vida una historia que inspire a otros. María Magdalena fue una de las pocas personas que acompañó a Jesús hasta el final. Mientras muchos discípulos huyeron, ella permaneció. Estaba allí en la cruz. Estaba allí cuando colocaron su cuerpo en la tumba. Ella no seguía a un líder por conveniencia. Lo seguía por amor. Y ese amor la llevó al centro del segundo milagro, ser testigo de la resurrección. ¿Por qué Dios la eligió a ella, una mujer marcada por el pasado, para ver primero al resucitado? Porque Dios no ve como los hombres ven. Él mira el corazón. La mañana de la resurrección, mientras aún estaba oscuro, María fue al sepulcro. Iba a ungir el cuerpo, pero encontró la piedra removida. Confundida, llorando, pensó que se habían llevado el cuerpo de su Señor. Fue entonces que Jesús se le apareció. Pero al principio, ella no lo reconoció. Le habló y aún así no lo reconocía, hasta que él la llamó por su nombre, María. Y fue ahí, en ese instante, que sus ojos espirituales se abrieron. Ese fue el segundo milagro, el llamado íntimo de Cristo, que transforma la confusión en revelación. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado, y fue la primera en ser enviada a anunciarlo. «Ve y di a mis hermanos», le dijo él. En un tiempo donde la voz de las mujeres era silenciada, ella fue elegida para proclamar la noticia más grande de toda la historia. Ese no fue un accidente, fue una redención profunda. Fue Dios restaurando la dignidad, dándole propósito a quien el mundo había desechado. Así opera el reino de los cielos. Lo que los hombres desechan, Dios lo usa para gloria eterna. Piensa en esto.
La mujer de la que salieron 7 demonios fue la misma que proclamó la victoria de la resurrección. Esa no es solo una transformación emocional, es una resurrección del alma. Y eso nos lleva al tercer milagro, la permanencia. Porque después de la resurrección, María no desapareció, no regresó a su vida antigua, continuó con los discípulos, siendo parte activa de la comunidad naciente de la Iglesia. Su vida no fue un momento de gloria, sino una constante entrega. Ese es el milagro que más cuesta, mantenerse fiel cuando ya no hay luces, ni emociones, ni aplausos. El tercer milagro es el que Dios quiere hacer hoy en millones de personas, la fidelidad silenciosa. No hay cámaras, no hay grandes plataformas, solo tú, tu fe y tu compromiso diario. María Magdalena vivió ese milagro. Su vida nos enseña que no basta con recibir un toque de Dios. Es necesario seguir, servir, permanecer. Ese milagro es el que cambia generaciones, porque la fe sostenida en el tiempo es la que moldea el futuro. Es fácil encenderse por un momento. Lo difícil es arder sin apagarse. Pero ese fuego, cuando viene de Dios, no se consume. Si estás aquí, es porque algo en ti se identifica con la historia de María. Tal vez no llevas 7 demonios, pero sí cargas invisibles. Tal vez no te han llamado por tu nombre en mucho tiempo, pero Dios sí conoce tu nombre. Y hoy, como lo hizo con ella, quiere llamarte, liberarte, enviarte y sostenerte. La historia de María Magdalena no es un cuento antiguo. Es una señal profética de lo que Dios puede hacer en una vida como la tuya. Si Él lo hizo en ella, lo puede hacer en ti. Este es el inicio, y lo mejor aún está por venir. Imagina el peso emocional que llevaba María Magdalena al pie de la cruz. El hombre que le devolvió la vida, que la miró con dignidad cuando todos la veían como desecho, ahora colgaba entre el cielo y la tierra, sangrando por los pecados del mundo. No hay palabra que describa ese dolor, pero aún en su quebranto, ella no se alejó, permaneció. Ese es el tipo de fe que Dios honra. No la fe de los que solo celebran los milagros visibles, sino la de aquellos que aman incluso cuando todo parece perdido. María estaba ahí porque su corazón ya no pertenecía a este mundo, le pertenecía al reino. Hay algo profundamente profético en la fidelidad de María Magdalena. Su presencia constante en los momentos más cruciales de la historia de la redención revela algo que muchos no quieren ver, que la verdadera transformación no es emocional, es espiritual. No depende de lo que sientes, sino de lo que decides. Ella decidió seguir a Jesús incluso cuando parecía que todo había terminado. Su fe no dependía de la lógica ni de la seguridad. Era un acto de amor radical, de entrega absoluta. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. ¿Puedes verte en ella? Tal vez tú también has vivido momentos donde todo parecía muerto, donde tus oraciones no tenían respuesta y el cielo parecía cerrado. Pero sigues ahí, buscando, llorando, esperando. Esa fidelidad silenciosa, esa perseverancia sin aplausos, es adoración en su forma más pura. María Magdalena adoró cuando nadie más lo hizo, y por eso fue testigo de lo que nadie más vio. El corazón quebrantado y fiel atrae la revelación. Jesús se reveló primero a quien no lo soltó ni en la muerte. ¿A quién se revelará hoy? El mundo moderno habla mucho de empoderamiento, pero olvida que el verdadero poder viene de la presencia de Dios. María no necesitó un púlpito ni un micrófono. Su testimonio era suficiente. Porque una vida transformada por el amor de Cristo habla más fuerte que 1000 sermones. Ella no debatía doctrinas, no defendía teorías. Simplemente amaba, servía, seguía. Y Dios honró eso. La usó como piedra angular del testimonio apostólico. Su voz fue la primera en anunciar que la muerte había sido vencida. ¿Cómo no ver en eso una proclamación profética? Hay una generación que necesita ver esto. No una fe basada en apariencias,
sino una espiritualidad que sangra, que llora, que permanece. María Magdalena no fue una figura decorativa, fue una guerrera del Espíritu. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita mujeres y hombres como ella, redimidos por el fuego, comprometidos con la cruz y decididos a vivir para un reino que no se ve pero que transforma todo. No es popular, no es fácil, pero es eterno. Y tú estás siendo llamado a formar parte de ese linaje. Muchos han intentado reducir a María Magdalena a estereotipos vacíos. Algunos la vieron como una pecadora. Otros la confundieron con figuras que no eran ella. Pero la verdad está en el Evangelio. Una mujer liberada, amada, enviada y sostenida por Jesús mismo. Eso es lo que importa, porque no se trata de cómo empieza tu historia, sino de quién la escribe. Y cuando es Dios quien toma la pluma, lo roto se convierte en testimonio, lo oculto se vuelve luz, y lo despreciado se transforma en columna del reino. A lo largo de la historia, la figura de María ha sido manchada, tergiversada, y aún así su legado espiritual permanece, porque el reino de Dios no se construye con títulos humanos, sino con corazones dispuestos. María Magdalena tuvo una de las mayores revelaciones de toda la Biblia. Vio al Cristo resucitado, habló con Él y fue enviada por Él. Esa es la credencial más alta que puede recibir un ser humano. Y tú, al escuchar esto hoy, estás siendo invitado a mirar tu vida con esa misma posibilidad divina. Cada milagro que vivió María sigue siendo posible hoy. La liberación de lo que te ata, el llamado que te da propósito y la fidelidad que te sostiene. No se trata de repetir su camino, sino de entender que su historia es una ventana al corazón de Dios. Él no busca lo perfecto, busca lo disponible. No quiere máscaras religiosas, sino corazones abiertos. Y si tú abres el tuyo, si hoy decides mirar al cielo y decir, «Aquí estoy, Señor», entonces lo imposible puede comenzar en ti también. Justo ahora, mira hacia adentro. ¿Qué necesitas ser liberado hoy? ¿Qué voz te ha tenido en silencio? ¿A qué llamado te has estado resistiendo? No necesitas gritar, no necesitas ser fuerte, solo necesitas ser honesto. María Magdalena no se liberó por su fuerza, sino por su entrega. No fue elegida por sus logros, sino por su disposición. Dios no está buscando perfección, está buscando verdad. Y si tu corazón se rinde a esa verdad, entonces los milagros comienzan, no afuera, sino adentro. En lo profundo de tu ser, tal vez este es tu momento. Tal vez has estado esperando una señal, una confirmación, una palabra. Aquí está. No porque yo la diga, sino porque el mismo Dios que llamó a María está llamando hoy. No al fuerte, no al sabio, no al perfecto. Está llamando al dispuesto, al quebrado, al sediento. Y si tú respondes, si tú dices, «Sí, Señor», entonces el primer milagro comienza, la libertad del alma. Ese es el inicio. Y lo que vendrá después, solo el cielo puede escribirlo. Jesús no llamó a María Magdalena para ocupar un lugar de adorno en la historia. La llamó para ser testigo de la verdad más grande, que Él venció la muerte. Y sabes que es más impactante, que confió en ella para proclamar esa verdad antes que a Pedro, antes que a Juan, antes que a cualquier otro discípulo. Porque el reino de Dios no sigue las jerarquías humanas, sigue la disposición del corazón. ¿Estás dispuesto tú? Porque lo que hizo con María, quiere hacerlo contigo, confiarte algo eterno, algo sagrado, algo que transformará a otros a través de ti. María no pidió ese honor, no lo buscó, solo amaba, solo fue, solo estuvo. Y por eso Dios la eligió. Tal vez tú también te sientas indigno, fuera de lugar, roto, descartado. Pero Dios no elige según lo externo, elige según lo interno. Y si tu corazón es sincero, entonces no hay pasado que lo detenga, no hay herida que lo limite, no hay historia que Él no pueda redimir. María Magdalena fue prueba viva de eso.
y tú también puedes serlo, pero necesitas creer y necesitas responder. Hoy, el mundo está lleno de ruido espiritual, de discursos vacíos, de formas sin fondo. Pero María Magdalena nos muestra que no se trata de palabras, sino de presencia. Estar con Jesús, permanecer en Jesús, amar a Jesús, todo lo demás fluye de ahí. Su vida fue un altar, no un escenario. Su fe fue fuego, no espectáculo. Su caminar fue cruz, no comodidad. Y esa es la invitación para ti hoy. Vivir una fe que queme las máscaras, que despierte los huesos dormidos, que transforme lo cotidiano en sagrado. No es tarde. No importa cuántos demonios hayas cargado. No importa cuántas veces hayas caído. María cayó, pero Jesús la levantó. María fue despreciada, pero Jesús la honró. María lloró, pero Jesús la consoló. Y esa misma gracia está disponible para ti ahora. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que dar un paso, uno solo, como ella lo hizo, y verás cómo lo eterno invade tu presente, cómo lo divino reescribe tu historia, cómo los milagros se vuelven parte de tu día a día. Este no es un video más, este es un llamado del cielo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque hay algo en tu alma que está despertando, algo que ha estado dormido por años, una fe que parecía apagada, un propósito que creías perdido. Pero hoy, a través de esta historia, Dios está soplando vida otra vez. Está diciendo, te veo, te amo, te llamo. Y si tú dices que sí, si tú te entregas, entonces el mismo Dios que obró en María Magdalena, obrará en ti. Así de real, así de profundo, así de eterno. Y ahora, con todo lo que has escuchado, con todo lo que ha sido sembrado en ti, hay una respuesta que puedes dar, no a mí, a Él. Una oración sincera, un acto de fe, un comentario que diga amén, como testimonio de que este mensaje tocó tu alma. No para que el mundo lo vea, sino para que el cielo lo registre. Y si puedes, comparte este video con alguien que necesite saber que no está solo, que no está perdido, que su historia aún no ha terminado. Porque los milagros no murieron con María. Comienzan contigo hoy. Gracias por haber permanecido hasta aquí. Que el Espíritu de Dios confirme en tu corazón cada palabra, cada imagen, cada revelación que ha tocado tu vida. Y que, como María Magdalena, puedas ser testigo de la libertad, del llamado y de la fidelidad que solo Jesús puede sostener. Suscríbete, comenta, comparte, pero sobre todo, ora, busca, rinde tu vida y permite que los milagros comiencen, porque lo que Él hizo en ella, aún lo está haciendo, en ti, en mí, en nosotros, ahora. María Magdalena no fue definida por su pasado, sino por el poder del amor de Cristo que lo redimió todo. Eso también puede ser verdad en tu vida. No estás condenado a repetir errores, ni a vivir bajo etiquetas que otros te impusieron. La misma voz que pronunció María a las puertas del sepulcro es la que hoy susurra tu nombre con ternura y urgencia. No para condenarte, sino para restaurarte. No para juzgarte, sino para enviarte. No para dejarte igual, sino para resucitarte desde adentro. Y si hay algo que debes recordar de esta historia, es esto. No importa cómo entraste en esta tierra de oscuridad, lo que importa es cómo sales de ella. María entró con cadenas, salió con propósito. Entró como esclava, salió como mensajera. Entró llorando, salió anunciando vida. Esa es la esencia del Evangelio. Y esa puede ser tu historia. Tal vez ya sientas en tu espíritu que algo está cambiando. Esa sensación no es emocional, es espiritual. Es la evidencia de que Dios está tocando tu corazón. María Magdalena no escribió cartas, no fundó iglesias, no dejó tratados teológicos, pero dejó un legado que el cielo aún honra, porque su vida fue un testimonio silencioso pero ardiente. Así también puedes vivir tú.
no con ruido, sino con fuego, no con fama, sino con fruto, no con poder humano, sino con presencia divina. Este es tu momento. No lo dejes pasar. No apagues la voz que ha comenzado a hablarte. Déjala crecer, déjala transformar, porque hay un llamado sobre ti, y es ahora. Que el Dios que liberó a María, que la llamó por su nombre, y que la sostuvo hasta el fin, sea el mismo que hoy obre en ti, que cada cadena se rompa, que cada mentira se deshaga, que cada herida comience a sanar, y que desde hoy camines con una fe nueva, con un fuego que no se apague, con una certeza que no se rinde, porque tú también puedes ser testigo de los milagros que cambian la historia, no solo la historia del mundo, la historia de tu alma. Si este mensaje tocó tu espíritu, escríbelo en los comentarios. Declara tu amén. No por ritual, sino por fe. Cada palabra escrita en fe tiene un eco eterno. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. Pero sobre todo, busca. Lee la palabra. Entra en oración. Y deja que Dios escriba, como en María, una historia que nadie podrá borrar. Una historia que no se define por el pasado, sino por la gloria del Cristo resucitado en ti. Hasta pronto. Y que su paz, su gracia y su voz te acompañen. Siempre.